¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bueno, pues una semana más estamos aquí de nuevo dispuestos a seguir escuchando una sugerencia de música clásica. Hace muy pocos días entró la primavera y como no puede ser de otra manera, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la primavera. Y para ello vamos a escuchar música de dos personas diferentes. En primer lugar vamos a oír música de Teresa Carreño, una venezolana que vivió 63 años entre los años 1853 y 1917, y después música de Igor Stravinsky. Empecemos pues por oír la música hecha por mujeres. Bueno, y de Teresa Carreño la verdad es que hablamos largo y tendido en el programa que en otras ocasiones he hecho referencia. Esto es al programa dedicado a la música hecha por mujeres que tuvimos en Ni Más Más Ni Más Menos. Ahí se hizo una amplia semblanza de quién era esta mujer. Únicamente nos vamos a centrar hoy en recordar que fue realmente una niña prodigio, fue una niña nieta de músicos y por tanto tenía una buena educación musical. Su padre fue un importante político en la época, ministro de Hacienda en la Venezuela de aquellos años, y después, por motivos de la guerra civil que tuvieron en aquel país, pues emigraron a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, con tan solo 9 años, tocó en la Casa Blanca ante el presidente Lincoln, y ese fue quizá uno de sus primeros éxitos. Luego en 1866 se trasladaron a París y quizá allí pues comenzó su andadura europea. Al pasar de los años conoció a Rossini, que habló maravillas de esta mujer, y también a Liszt. Liszt era un conocido y prestigiosísimo intérprete del piano y también profesor. Liszt intentó tomar como alumna a Teresa Carreño, pero en este caso fue ella la que declinó ser alumna de él. Sin embargo, sí que aceptó ser alumna de uno de los discípulos de Chopin. Bien, luego también tuvo una carrera no solamente como pianista, sino como cantante. Y esto fue quizá un descubrimiento azaroso, pero sucedió. En 1872, la soprano que iba a cantar el papel de la reina de los hugonotes en la ópera de Meyerbeer, pues se indispuso, se puso mala. Y tan solamente faltando 4 días para el estreno, pues tuvieron ese contratiempo. Teresa Carreño asumió el papel, lo hizo, cantó y, según cuentan las crónicas, con notable éxito. En Europa tuvo un gran éxito como pianista y aunque no fue la primera mujer, recordamos que tuvo un éxito importante como intérprete del piano en aquel siglo XIX. Le había precedido quizá Clara Schumann, que por cierto, Clara Schumann cuando oyó tocar a Teresa Carreño, pues también se quedó maravillada y no decía nada más que frases muy elogiosas de ellas. Bueno, y como colofón a este pequeño recordatorio de la persona de Teresa Carreño, que como digo, lo hicimos muy ampliamente en aquel programa de Ni Más Más Ni Más Menos, pues hay que señalar que en 1980 en Venezuela se construyó un moderno teatro dedicado a las artes escénicas y que tuvieron el acuerdo de ponerle el nombre de Teresa Carreño. Bien, pues de esta compositora e intérprete y gran música vamos a oír un vals llamado La Primavera, que es su opus 25.
Está compuesto con la influencia clarísima de los valses y polcas de Johannes Strauss y tuvo un notable éxito en la época. Se vendieron muchísimas partituras de este vals y al igual que de otras piezas para piano que también compuso, como por ejemplo la dedicada a su hija Teresa. Bien, vamos a pasar a oírlo.
Bien, y después de oír esta música vamos a pasar a la siguiente parte del programa, donde vamos a presentar a Igor Stravinsky, un compositor ruso nacido en 1882 en San Petersburgo. Él estudiaba Derecho, cuestiones de leyes, y no fue hasta los 20 años que se empezó a tomar la música más en serio, por decirlo así, ¿no? Es decir, de una manera profesional. En 1903 empezó a ser alumno de Rimsky-Korsakov, otro gran maestro de la composición rusa que murió en 1908. Su formación empezó, como estábamos diciendo, en Rusia y en 1910 fue la primera vez que salió de su país, concretamente para ir a Francia, al estreno de su ballet El pájaro de fuego, que se hizo en París. Y podríamos decir que prácticamente ya no volvió a Rusia. Pues digamos que sus estancias en el extranjero le agradaron sobremanera y viajó sobre todo a Suiza y también a Francia, como habíamos dicho, de tal manera que en 1934 se convirtió en un ciudadano francés. Luego también viajó a Estados Unidos y en 1945 se convirtió en un ciudadano americano, norteamericano, podríamos decir. Su vinculación con su país natal no fue demasiado importante, ya que él rechazó la época en la que estaba viviendo su país, ¿no? Las primeras revoluciones de 1905 y sobre todo la del 17 rechazó el marxismo. También se separó de la Iglesia Ortodoxa rusa, a la que volvió 40 años después y no volvió a pisar su patria hasta los años 60 del siglo XX, en los que los presidentes de la Unión Soviética, tanto Nikita Khrushchev como Leonidas Brezhnev, pues hicieron una apertura política que facilitó que este hombre volviera a su patria. Pero, como decimos, él ya era un ciudadano americano y de hecho murió en Nueva York en 1971. Bien, y una vez hecha la presentación de Stravinsky, el siguiente compositor, pues damos paso a la siguiente parte de nuestro programa y presentamos la obra que vamos a oír de él, La consagración de la primavera. Bueno, y en cuanto a esta obra, La consagración de la primavera, pues tenemos que decir que quizá es una de las obras míticas del siglo XX. Por un lado, tenemos que reconocer que posiblemente haya sido una de las piezas musicales más influyentes para todos los músicos que después en el siglo XX han desarrollado su arte. Y por otro lado también hay un cierto misticismo en torno al estreno de esta obra. Posiblemente el estreno de esta obra, concretamente que fue el 29 de mayo de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos de París, pues posiblemente haya sido el estreno más escandaloso de la historia de la música. Así que bueno, pues vamos a intentar contar un poco todas estas cosas y a conocer la obra en concreto. La consagración de la primavera fue una obra que está originada, en propias palabras del compositor, en un sueño o visión que tuvo desde su primera juventud, ¿no? En él cuenta que veía como una joven virgen elegida entre otras muchas jóvenes, pues hacía un sacrificio hacia los dioses paganos de la primavera, y digamos que bailaba en un ejercicio sacrificial
para contener y para obtener la benevolencia de esos dioses. Bueno, esto no es un sueño propio y exclusivo de Stravinsky, esto forma parte de la mitología, ¿no? de las historias que contaban los ancianos de la época. No obstante, para él debió de tener mucha importancia porque el título, desde luego, fue Consagración de la Primavera, pero el subtítulo que él mismo puso a la obra fue Imágenes de la Rusia pagana en dos partes. Tenemos que recordar que el propio Stravinsky habló de su obra en los siguientes términos. Dijo: en la consagración de la primavera quise expresar la sublime eclosión de la naturaleza que se renueva, la erupción total, estremecedora de la savia universal. Bueno, como veis, es una afirmación donde digamos que está de manifiesto una gran intención, ¿no? por parte del compositor de provocar una serie de sentimientos o de reacciones muy al máximo, ¿no? Como se podría decir, muy trascendentales. Como habíamos dicho antes, el estreno de esta obra fue todo un escándalo. Y la verdad es que parece ser que así fue, ¿no? Las crónicas lo dejan bien claro. Y es que esta obra fue muy novedosa. Muchos aspectos, como he dicho antes, cambiaron casi para siempre, ¿no? En la composición de la música a partir de esta obra, porque esta obra fue muy influyente, ¿no? Musicalmente, Stravinsky explora muchos aspectos que luego los músicos durante todo el siglo XX y todavía en la actualidad han ido desarrollando, ¿no? Como la politonalidad o las polirritmias. Es decir, son técnicas que dan una idea, una cierta idea incluso de improvisación en la música, de desorden o incluso de destrucción. También juega con melodías que por un lado están originadas en escalas antiguas, pentatónicas, es decir, escalas de 5 notas, pero que luego llega también a la utilización de disonancias, es decir, de sonidos no agradables, de disonancias no preparadas, ¿no? Que eran todo esto eran recursos que los músicos de la época veían con cierto recelo y con cierta dificultad, ¿no? Los oídos también del público no estaban preparados para choques de esta naturaleza. Pero lo cierto es que en su día del estreno el escándalo estuvo servido, pero eso no quiere decir que la obra fuese un fracaso, no lo fue. El estreno fue un escándalo, eso sí, pero en los días siguientes la obra fue un éxito total. Incluso Stravinsky llegó a salir en hombros, ¿no? La obra se representó en los días sucesivos y, prescindiendo del escándalo del primer día, el resto de los días el aplauso fue unánime y las crónicas de la prensa de aquella época así lo dejan de manifiesto. Por tanto, podríamos decir que los músicos importantes de aquella época, todos, estuvieron en el estreno. Y, por ejemplo, podemos contar entre Ravel y Debussy aquellos músicos que oyeron aquel estreno con entusiasmo y mandaban callar a la muchedumbre que interrumpía continuamente el estreno. Y estaban entusiasmados con los que estaban oyendo porque eran conscientes de que estaba pasando algo muy importante. Stravinsky, voluntariamente, quiere romper con los esquemas y los conceptos románticos de la música. Por ejemplo, lo de la búsqueda de la belleza, lo de pretender un objeto sonoro expresando una idea determinada, etc. En palabras del propio Stravinsky, su intención era, comillas, mandarlo todo al demonio. Y así de alguna forma lo que quería y lo que consiguió, desde luego, fue una irrupción total en la música, de tal manera que el oyente no podía permanecer impertérrito ante lo que estaba pasando, no tenía que tener una opinión, tenía que tener una sensación muy potente. Como decíamos, el escándalo era tal que en ocasiones los bailarines no oían bien la música. Bueno, y al decir los bailarines caigo en la cuenta de que hasta ahora no había dicho que esta obra se trataba de un ballet. Es decir, era una obra pensada para ser representada en el escenario por un ballet junto con la orquesta música en directo, ¿no? Es cierto que luego esta obra a lo largo de la historia ha quedado como una obra para orquesta, pero también tiene su escenografía y también tiene su representación por un cuerpo de ballet, y en ocasiones también se hace. Bueno, como íbamos diciendo, en ocasiones los bailarines
jóvenes no oían la música, no oían las indicaciones, y hay comentarios y crónicas donde el coreógrafo detrás de las cortinas del escenario gritaba a voz en grito a sus bailarines lo que tenían que ir haciendo, porque no, aquí allí no se podía oír nada, ¿no? Era tal el escándalo de gritos y de silbidos en la sala que no se podía oír nada. Por otro lado, el director de orquesta quería mantenerse al margen de todo ese escándalo y pretendía que la orquesta siguiese tocando como si no estuviese pasando nada, y lo que estaba pasando en el patio de butacas era un tremendo escándalo, escándalo tal que incluso llegaba a peleas entre personas, ¿no? Entre detractores y entusiastas de este tipo de música, peleas donde tuvo que intervenir la policía, ¿no? Por otro lado, también se cuenta que el director de escena intentó, para calmar los ánimos, utilizar las luces del teatro, encendiéndolas y apagándolas sucesivamente para ver si se calmaba la cuestión, y lo que consiguió fue todo lo contrario. Todo aquello pues se convirtió en un vocerío impresionante, y ciertamente se cuenta que Igor Stravinsky abandonó la sala nada más empezar todo este follón, llorando y saliendo del teatro por la puerta de atrás y recapacitando sobre este tremendo fracaso que estaba a punto de tener. Y bueno, pues así se quedó la cosa, ¿no? En definitiva, la representación no pudo terminarse por tal follón que se lió allí en la sala, pero, como he dicho antes, al día siguiente fue un tremendo éxito. El compositor salió a hombros incluso, y las representaciones siguientes de los días posteriores también fueron un éxito. Bueno, pues hemos contado un poco ya las dos cosas que estaban en torno al estreno de esta obra de la consagración de la primavera, y vamos a pasar ya a oírla, y voy a explicar un poco las dos partes que tiene esta obra. Luego, al principio de la segunda parte, también haré una pequeña parada para explicar los números. Bien, la primera parte de la obra se llama La adoración de la tierra. Hay que decir que esta obra está originada en la tradición pagana rusa, ¿no? En la cual un grupo de jóvenes vírgenes tienen que danzar delante de los dioses, concretamente de los dioses que tienen que tener la benevolencia de la primavera, y elegir a una entre ellas para sacrificarla en honor de esos dioses, y el sacrificio consistía en que debe de bailar hasta la muerte, y así sucede. Bueno, pues en esta primera parte de la obra, que se llama La adoración de la tierra, hay diferentes títulos que nos van a ir orientando en qué es lo que representa la música, ¿no? La música, hay que decir que es una música excitante, es una música muy, muy, muy activa, incluso violenta en algunas ocasiones, ¿no? Es una música con unos caracteres muy percusivos, muy, muy poco melódicos, para lo que podríamos estar acostumbrados, ¿no? de la música romántica, incluso de la música clásica y de la música renacentista. Entonces, toda esta música es muy, muy disruptiva, es muy, muy rompedora con todo ello. Vamos a oír pues la primera parte de la consagración de la primavera, cuyos títulos son La adoración de la tierra, Los augurios de la primavera, El juego del rapto, Las rondas de primavera, El juego de las aldeas rivales, El cortejo del sabio, La adoración de la tierra y La danza de la tierra.
Bueno, como veis, se trata de una música muy poco tradicional, ¿verdad? Los instrumentos de cuerda no siempre hacen las melodías, los instrumentos de percusión no siempre hacen las percusiones, hay muchas veces en los que la cuerda son los encargados de hacer esos efectos percutivos, donde la orquesta, digamos que muestra como el propio Stravinsky había dicho, ¿no? Una eclosión, ¿no? Una erupción total. Desde luego es una música muy impactante. Bien, pues ahora vamos a oír la segunda parte de este ballet, la consagración de la primavera, llamada El Sacrificio. Aquí la característica de esta música es la debilidad, por un lado, ¿no? La debilidad en ese baile en el que las jóvenes tenían que bailar para ser elegidas, para que una de ellas fuese la elegida para el sacrificio, y luego la violencia de la danza hasta la muerte, ¿no? de la danza mortal de la elegida.
Los títulos de esta segunda parte son El sacrificio, con su introducción, Los círculos misteriosos de las adolescentes, La glorificación de la elegida, El recuerdo y danza de los ancestros y La danza sagrada final.
Bueno, y así acaba esta sorprendente obra que os presentaba, La consagración de la primavera. Y no me queda más que, bueno, desear que os haya gustado este programa dedicado a la primavera y esperar también que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles en un rato y una sugerencia de música clásica en Oír y Callar. Y antes de terminar y despedirme, pues hay que agradecer el trabajo técnico realizado por Julia y Silvio en los controles de la mesa de sonido, a Paulino y a Antonio en la difusión en las redes y a todos vosotros por seguir este programa como lo hacéis. Nos vemos en la próxima semana. Adiós. Eso es todo, amigos.